tiene 19 años, acaba de ganar un mundial y las casas de apuestas ya lo colocan como el gran favorito para hacerse con el premio individual más importante del fútbol. Hablamos de Lamine Yamal y de por qué su candidatura al Balón de Oro 2026 ha dejado en un segundo plano incluso a leyendas como Messi o a estrellas en plenitud como Mbappé. Empecemos por el dato que más ha corrido estos días. Según el mercado de predicciones Polymarket, Lamine Yamal parte con un 51% de probabilidades de llevarse el galardón, una ventaja sólida sobre el resto de candidatos. Su rival más cercano en esa misma plataforma es Harry Kane, que apenas alcanza el 27%, es decir, casi el doble de diferencia entre el primero y el segundo favorito, algo poco habitual en una carrera que, según los propios analistas, se presenta como una de las más reñidas e inciertas de los últimos años. Y no es la única casa de apuestas que sitúa a Yamal en lo más alto. Betfair, otra de las plataformas de referencia en este tipo de pronósticos, ofrece un desglose algo distinto, aunque con conclusiones parecidas. Ahí, los 5 grandes candidatos concentran entre todos el 70% de las opciones totales. Harry Kane 100 de las opciones totales. Harry Kane lidera con un 19,5%, seguido de cerca por Lamine Yamal, luego Kylian Mbappé con un 11,4% y Rodri, el propio compañero de Yamal en la selección española, con un 9,3%. Un poco más atrás aparecen Ousmane Dembélé y Jude Bellingham, empatados con un 3,4% cada uno, Michael Olise con un 2,4%, Erling Haaland con un 2,2% y cerrando ese top 10, Khvicha Kvaratskhelia con un 1,7%, lastrado este último por no haber disputado el propio Mundial. Antes de entrar en el porqué de esta candidatura, conviene recordar el marco en el que se vota este premio. No se juzga solo el Mundial, sino la temporada completa del futbolista, contando también su rendimiento en clubes. Y ahí es donde el caso de Lamine Yamal empieza a construirse con más fuerza de la que parece a simple vista. Antes incluso de que arrancara el Mundial, Yamal ya llegaba como uno de los grandes protagonistas del curso futbolístico. Sus actuaciones en la fase final de la Champions League con el Barcelona lo convirtieron, para muchos analistas, en el mejor jugador del mundo durante ese tramo de la temporada, algo que quedó reflejado en la votación del propio Balón de Oro 2025, donde terminó en segundo lugar, solo por detrás de Ousmane Dembélé. Así que el extremo español ya llegaba al Mundial 2026 como uno de los nombres más comentados del año, sin necesidad de haber jugado todavía ni un solo partido del torneo. Y entonces llegó el propio Mundial, donde su aportación, pese a no ser la de un torneo físicamente perfecto, resultó decisiva. Yamal arrastró molestias musculares antes de viajar a la cita mundialista, un problema de pubalgia que también afectó a su compañero Nico Williams y que generó dudas sobre en qué condiciones llegaría al torneo. Pese a ello, fue durante toda la competición el futbolista que más preocupó a las defensas rivales, gracias a su capacidad para romper líneas, generar superioridad numérica en banda y crear ocasiones de peligro constantes, además de contribuir directamente en la jugada del penalti que abrió el marcador en la victoria de semifinales ante Francia, provocado tras una falta sobre él mismo dentro del área. Y el 19 de julio llegó la guinda. España, campeona del mundo, superando a Argentina 1-0 en la prórroga de la final, con Yamal como una de las piezas centrales de un equipo que apenas encajó un gol en 8 partidos. Ese título, sumado a su condición de estandarte generacional de la Roja, es lo que ha disparado su candidatura en las últimas semanas. Ahora bien, ¿por qué gana terreno frente a nombres como Messi o Mbappé? Empecemos por el argentino. Lionel Messi, con 39 años, volvió a demostrar en este Mundial que sigue siendo decisivo, llevando a Argentina hasta una nueva final y siendo, según buena parte de la prensa especializada, uno de los futbolistas más influyentes del torneo pese a la derrota. Posee, además, el récord histórico de Balones de Oro, con 8 galardones en su vitrina. Pero a diferencia de Yamal, Messi no figura entre los 5 grandes favoritos según el desglose de Betfair. Terminó el Mundial con la bota de plata como segundo máximo anotador o asistente del torneo, pero sin marcar en cuartos, semifinales ni en la propia final y sin el título bajo el brazo. Para un premio que históricamente ha premiado más al ganador que al subcampeón, esa diferencia pesa, y pesa mucho, en el criterio de los votantes. El caso de Kylian Mbappé es distinto. El francés se llevó la bota de oro como máximo goleador del torneo, con 10 tantos, superando además el propio récord histórico de goles en mundiales. Su argumento deportivo, solo mirando al campeonato, es difícil de discutir. Lideró a Francia hasta la 4ª posición
con 10 goles y 4 asistencias, pero en la temporada de clubes su año con el Real Madrid fue, en términos colectivos, mucho más discreto de lo esperado, un factor que los votantes del Balón de Oro suelen tener muy en cuenta a la hora de repartir puntos, ya que el premio pondera el rendimiento anual completo, no solo el torneo veraniego. El otro gran rival de Yamal es, curiosamente, su propio compañero de selección, Rodri Hernández. El centrocampista del Manchester City se llevó el galardón de mejor jugador del Mundial, el MVP oficial del torneo, tras una actuación de control absoluto en el centro del campo. Es, sin duda, su gran aval, pero en su contra juega que apenas tuvo continuidad durante la temporada regular con el Manchester City, un equipo que además terminó el curso sin títulos, lo que reduce su peso en la comparación de méritos anuales frente a candidatos que sí sumaron trofeos con sus clubes. Y Harry Kane, el que lidera las apuestas de Betfair, el delantero del Bayern Múnich, cierra la temporada con 73 goles y 8 asistencias en el conjunto de todas las competiciones, además de haberse proclamado campeón de la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa alemana. Es, en volumen goleador puro y en títulos domésticos, el candidato con el expediente estadístico más abultado de todos. Su gran debilidad es que el Bayern volvió a quedarse a las puertas en la Liga de Campeones, la competición que tradicionalmente más peso tiene en la votación final. Con todo este mapa sobre la mesa, la candidatura de Yamal se sostiene en una combinación difícil de igualar. Ganó el título más importante del fútbol de selecciones, lo hizo siendo una de las piezas ofensivas más determinantes del torneo. Y llega respaldado por una temporada de clubes que ya lo había situado segundo en la votación del año anterior. Y hay un aliciente añadido que ningún otro candidato puede ofrecer. Si se confirma como ganador, Lamine Yamal se convertiría en el primer futbolista menor de 21 años en la historia en levantar el Balón de Oro, rompiendo un techo que ni siquiera futbolistas como Messi o Mbappé lograron perforar a esa edad. Y hay otro dato curioso que envuelve a toda esta edición del premio. Por primera vez en su historia, la gala del Balón de Oro no se celebrará en París. El evento se trasladará al histórico teatro London Palladium, en Londres, con fecha ya confirmada para el lunes 26 de octubre de 2026. Un cambio de sede simbólico para una edición que además estará marcada de principio a fin por el impacto del Mundial 2026, el torneo que terminó influyendo de manera decisiva en la candidatura de casi todos los nombres que suenan para el premio. Así que, resumiendo, Lamine Yamal parte como favorito claro según los mercados de predicción, con una ventaja que en algunas plataformas roza el doble de opciones sobre su rival más cercano. Pero el año todavía no ha terminado. La temporada de clubes sigue corriendo y la carrera por el Balón de Oro 2026 promete mantener el suspense hasta la propia noche de la gala en Londres. Contadme en los comentarios y suscribiros a Mundial Insiders para no perderos el próximo capítulo de este Mundial. Nos vemos en el próximo vídeo.